Ahora sí, sí me escuchan. Ya. A él le gusta estar aquí arriba, este micrófono. Bien. Pues sí, siempre me propongo no cantar para reservar mi voz, para el sermón y demás, pero el Señor mueve a uno gracias al Ministerio Laus que nos facilita el cantar juntos y el elevar estas alabanzas, estos signos al Señor. Quiero que me acompañen en Zacarías capítulo 9, verso 9. El libro del profeta Zacarías capítulo 9, verso 9. En esta mañana hemos de hablar sobre el rey que viene. Dice así la palabra del Señor. Regocíjate sobremanera, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. Tu rey viene a ti, justo y dotado de salvación, humilde, montado en un asno, en un pollino, hijo de asna. Amén. Oremos. Padre Celestial, alabamos tu nombre. Recordamos tus muchas misericordias. En esta hora te pedimos una vez más, muéstranos nuestro supremo bien. Ilumina nuestros corazones con tu espíritu al contemplar tu Rey, nuestro Señor Jesucristo, en nombre de quien oramos. Amén. Imagina que tú eres un israelita promedio del año 520 antes de Cristo. 520 antes de quién? Exacto. Tú no sabes que ese es el año 520 antes de Cristo. Para ti es el año 3241 del calendario hebreo. No estás sentado en una sinagoga con aire acondicionado y con tu Biblia en la mano. No. Tú estás preocupado por la siguiente sequía. Eres un exiliado que regresó a su tierra y en lo que reconstruye en Jerusalén, a ti te toca sobrevivir, literalmente sobrevivir. No te despierta una alarma. Tu día empieza cuando el sol te lo permite, porque hay que ahorrar aceite. Tú eres o agricultor, o pastor, o artesano. Y si eres una dama, estás en la casa, cuidas del hogar, atiendes un huerto, o te la pasas hilando o tejiendo. Entre la escasez y la reconstrucción del templo, tú no sabes cuál resolver primero. Tu casa es muy pequeña, es limitada, es humilde y es precaria. Y hasta que ese templo no esté ready, tú no vas a remodelarla, no vas a enladrillarla. Todo el mundo tiene un afán por reconstruir ese templo. David, Salomón, los grandes reyes, eso es solo un recuerdo. Una historia repetida y repetida de lo grande que fue Israel. Tus manos cansadas quisieran probar las mieles de ese reino. Cuando David estaba en el trono, esos sí eran los tiempos. Pero para ti, eso es más como una niebla que se disipa rapidísimo. Entre tantas preocupaciones, ese recuerdo se desvanece. ¿No recuerdas cuándo fue la última vez que tú tuviste un día bueno en el que sonreíste todo el día? Saliste del exilio, pero no sabes si llamar a esto tu hogar. En resumen, tu vida es difícil, pero es resiliente, enfocada en la supervivencia, la familia, la fe y con la esperanza profética de que si tú obedeces, Dios te va a prosperar y si reconstruyes la sociedad, reconstruyes el templo, Él va a bendecir. Y es ahí, tú estás pensando todavía, wow, cuando viene a ver viene otra sequía, el sacerdote se equivoca y Dios no castiga. Y aparece Zacarías. Zacarías como profeta de Dios viene con palabra del cielo. Y por 8 capítulos, Zacarías se la pasa hablando de una restauración, de un renuevo, de unos carros, unos rollos, unos candelabros, y tú no entiendes mucho. Y realmente tú quieres creer que todo eso es verdad. Dios ha mandado a su profeta con un mensaje.
Y en específico lo que leímos hoy es un mensaje que comienza con un llamado a la alegría, al júbilo, un llamado a un gozo rebosante. ¿Por qué, Zacarías, he de alegrarme? Y no solo alegrarme, sino alegrarme mucho. Dios, por medio de Zacarías, le dice que se alegren sobremanera porque viene la Navidad, por el Rey que ha de venir. Zacarías declara: alégrate mucho, hija de Sión, grita de alegría, hija de Jerusalén. He aquí tu Rey viene a ti, justo y salvador es él, humilde y montado en un asno, en un pollino, hijo de asna. En esta mañana propongo volver nuestros corazones a estas palabras proféticas de Zacarías 9:9. Un versículo que rebosa de promesas del Mesías en medio de un Israel que lucha en el exilio. Zacarías describe una restauración no mediante poder militar, sino mediante la venida de un rey que encarna el plan de redención de Dios. Vemos aquí una profunda referencia a la persona y obra de Jesús. Eso nos lleva directamente a la entrada triunfal. Todos los que conocemos la historia sabemos que este versículo es el anuncio de cómo Cristo iba a entrar a Jerusalén. Veremos tres cualidades de este rey. Primero, la humildad del rey venidero. En segundo, la justicia del rey venidero. Y en tercero, la salvación que trae este rey que viene. Cada punto se nutre de la riqueza de la anticipación que había en el Antiguo Testamento, pero de su cumplimiento en el Nuevo, llamándonos a regocijarnos en que Dios es fiel, en su fidelidad. Consideremos primero la humildad de este rey prometido. Zacarías lo proclama aquí en el versículo como humilde, montado en un asno, en un pollino, hijo de asna. Recuerda que nuestro personaje del principio, que eres tú, vino del exilio. ¿Cómo andaban los reyes en Asiria y en Babilonia? Andaban bien montados. El andar bien montado no es cosa de ahora. Desde antes de inventarse la rueda, es consenso cultural de que el que tiene una buena posición o de que el que es rey, sus propiedades materiales y en específico su medio de transporte, como que se corrobora, es proporcional al cargo y la importancia de esa persona. Cuando frena un maquinón ahí, lo primero que una gente se pregunta es: ¿quién anda ahí? Porque óyeme, si es del año, si es de último modelo, ¿quién será que anda ahí? Los reyes cabalgaban triunfantes sobre caballos o carros. Eran símbolos de poder y de conquista. Ellos lo vieron en el imperio asirio y el imperio babilónico, que había oprimido a Israel. Tu rey viene, dice Zacarías, y viene montado. Y tú esperando la raza de caballo que Zacarías va a decir, y él te dice con pollino. El equivalente de hoy sería sonata. Que no sea rojo. Esa es la reacción normal. Esa es la reacción normal. Los discípulos que anduvieron con Jesús conocían la promesa de Zacarías. Es más, ellos estaban ahí cuando esta promesa se cumplió. Ellos vivieron el cumplimiento de la promesa en la entrada triunfal de Jerusalén. Y ellos no se lo llevaron. Dice Juan 12, versos 15 al 16, citando Zacarías 9, no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado en un pollino de asna. Sus discípulos no entendieron esto al principio, pero después, cuando Jesús fue glorificado, muchísimo tiempo después, cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que esto se había escrito de él y de que a él le habían hecho estas cosas. Los discípulos sindicalistas que habían entre él esperaban tomar a Jerusalén por la fuerza y sentarse al lado del trono de Jesús. Pero él estaba en un pollino. Este rey es diferente. Los sabios de Oriente también chipearon los sabios de Oriente, no se la llevaron. ¿Dónde fueron a buscar el rey? Al palacio. ¿Porque dónde queda el rey?
Ellos sabían que un rey que había de venir. Yo vengo a buscar al rey de los judíos, voy al palacio. Pero él estaba en un pesebre. En la Navidad recordamos de que Dios aplasta las expectativas mundanas, derrumba nuestro parecer, nuestra mente que está tan contaminada con lo cotidiano. Este rey no viene con pompa, sino con humildad. En un pesebre, no en el palacio. Montado en una bestia de carga, en un asno, no en un símbolo de poder y conquista, sino en un símbolo de paz y de servidumbre. Lo vemos en la profecía del siervo sufriente en Isaías 53. No tenía ni aspecto, ni majestad para que lo miráramos, ni atractivo para que lo deseáramos. Despreciado y desechado entre los hombres. La visión de Zacarías señala a un rey que gobierna mediante la humillación, cumpliendo el designio soberano de exaltar a los humildes. Aprended de mí, que soy manso y humilde. Eso dijo nuestro Señor. Este rey es diferente. El rey que viene es humilde. Veamos el verso 10. Voy a leer el verso 9 y sigo hasta el 10. Regocíjate sobremanera, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. Tu rey viene a ti, justo y dotado de salvación, humilde, montado en un asno, en un pollino, hijo de asno. Destruiré el carro de Efraín y el caballo de Jerusalén, y el arco de guerra será destruido. Él hablará paz a las naciones, y su dominio será de mar a mar, y desde el río hasta los confines de la tierra. Dice el verso 10, que en este dominio no hay carros, no hay caballos, no hay arco de guerra. Y habrá paz. Nunca se había escuchado nada así. Eso es como que las águilas anuncian que para el juego 7 de la final van a traer a un Grandes Ligas muy bueno como refuerzo, pero en el juego no vamos a usar bate. No tenemos los bates, pero vamos a ganar. ¿Cómo hemos de vencer a nuestros enemigos sin la grandeza de un ejército numeroso? Sin carros, sin caballos, sin arco de guerra, y me tengo que alegrar. Zacarías dice que sí, porque el rey que viene no viene a derrocar a sus enemigos con espadas, sino a ofrecerse como el Cordero de Dios. Hay que alegrarse porque viene la Navidad. El apóstol Pablo lo explica en Filipenses capítulo 2. Quien siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, haciéndose obediente, tomando forma de siervo, humillándose a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esta es la paradoja del cristianismo, mis hermanos. Es como dice nuestro hermano de óleo, en el cristianismo se sube bajando, se vive muriendo. La verdadera grandeza está a los pies del Rey. Y el monte más alto del universo es el monte Calvario. Dejemos que este humilde Rey desafíe nuestro orgullo. ¿Confías tú en tus propios méritos? ¿Confías tú en tus propios métodos? ¿O nos inclinamos ante aquel que se humilló para elevarnos? Regocíjense. Regocíjense en sobremanera, porque en su humildad Él se acerca a los suyos. Eso es lo que tal vez la audiencia de Zacarías no estaba consciente de. El rey que viene se humilla para acercarse a nosotros. Regocíjense, porque en su humildad Él se acerca. Que no te pase por arriba como le pasó a los discípulos, como le pasó a los sabios de Oriente. No nos luce a nosotros cometer ese error. Miremos pues e imitemos a nuestro rey que se humilló. En segundo lugar, la justicia del rey que viene. Zacarías lo declara con una sola palabra en el verso que nos compete esta mañana. Justo. Pero esa palabra lo que deja dicho es que él era perfecto. No es que él hacía cosas con justicia, como muchos de los reyes, o que a veces obraba sin iniquidad. Justo implica a alguien que está vindicado por Dios, perfecto, que cumple su santa ley sin defecto.
No, el rey que viene no es un rey con buenas intenciones, pero que se va a equivocar. Un desfalco por allí, un decreto inconstitucional por allá. No, justo, vindicado por Dios, perfecto. Cuando los reyes de nuestro tiempo se equivocan, el juicio llega como tarde. Porque lo que hacen ahora es que imprimen más dinero, inflacionan, deuda y paga la siguiente generación. Punto. En el tiempo de Israel, el rey, el sacerdote se equivocaba. Hambre, muerte, exilio. Era de una vez. La piña se ponía agria rápido en ese tiempo. Y aquí Zacarías está prometiendo un rey justo. Ya tú sabes que cuando llegue ese rey, se acabaron las sequías, se acabó la hambruna. Este rey no es un simple gobernante terrenal, propenso a la corrupción. No es como los reyes de Israel, que a cada rato se equivocaban y llevaban a la nación a idolatría. No, el rey que viene es el monarca ideal, el profetizado en los salmos. Oh Dios, da al rey tu justicia, que juzgue a tu pueblo con justicia. O como en Isaías 11, la justicia será el ceñidor de su cintura. Y esta justicia no es abstracta, no es para que simplemente admiremos al rey. Es una justicia que se rebosa hacia nosotros. Y eso nos lleva también al siguiente punto, que es un Dios, un rey que trae salvación. Zacarías lo anuncia como salvador, o más precisamente, dotado de salvación. Es como si en su propia persona él llevara la liberación. Él lleva la carga de salvación para administrarla a otros. Dice Isaías 43, yo soy el Señor y fuera de mí no hay salvador. Pero en Romanos 3 es que vemos que esa justicia de ese rey está también vaciada hacia los suyos. Esa justicia de él puede ser nuestra. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por su sangre. Aquí, la justicia de Cristo entonces es imputada a nosotros, los impíos, para satisfacer la justicia de Dios. Él es justo no solamente para sí mismo, sino para revestir a los suyos de su perfecta obediencia. En un mundo de injusticia está este rey justo, quien nos vindica eternamente. Oh Navidad, blanca Navidad, hay que regocijarse porque este rey viene, pero viene para morir. Él nace para salvar, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. La salvación es del Señor y Él la logró por medio de Cristo. No solamente salvación para el pueblo de Israel, de sus enemigos, de carne y hueso en aquel tiempo, sino también la salvación del pecado, de la tiranía del pecado. El ángel le dijo a José en Mateo 1, llamarás su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús mismo lo dijo también en Lucas, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Este rey no era nada como Israel había tenido. Y es el mismo rey que nosotros, como exiliados y peregrinos y extranjeros, en este tiempo donde hay tanta corrupción y tanta maldad, ha prometido que va a volver. El rey Jesús tiene toda la autoridad en el cielo y en la tierra y manda a todos los hombres y mujeres en todas partes a arrepentirse y creer en Él. Dice el verso 10 que su dominio es de mar a mar. Eso incluye a Santiago. Eso te incluye a ti, que te invitaron a un servicio antes de Nochebuena, tal vez tú estás aquí de visita, y yo he estado hablando sobre un rey que es para Israel, un rey que es para los cristianos. No, este es el rey del universo. La Biblia dice que Él vino específicamente a salvar a las personas de sus pecados.
la buena noticia de la Navidad, que era lo que Zacarías estaba hablando en este pasaje, es el Evangelio. Pero para entender qué es una buena noticia, tú tienes que conocer cuál es la mala noticia. Nosotros estamos todos en una situación muy grave contra Dios por el pecado. El pecado no es simplemente cometer errores algunas veces, es vivir de espaldas a Dios, es poner cualquier otra cosa por encima de Él, es pensar en nosotros mismos y es hacer daños a otros, incluso a personas que más queremos. Nadie queda fuera de esta realidad. Todos hemos fallado y nadie cumple perfectamente lo que Dios pide. Y el problema no es que pecamos a veces, no. El pecado marca nuestra manera de vivir y nos domina. El dominio que se propone en el versículo 10 es la liberación de ese yugo del pecado a estar bajo el servicio de este nuevo rey. Y a eso que yo te estoy invitando en esta mañana. Si tú no conoces al rey que aquí servimos, que lo cantamos tantas veces, las canciones parecían que yo hice el sermón después que eligieron las canciones. Nuestro rey es venir bajo su señorío, es estar bajo su tutela. O es Cristo o es el pecado. La Biblia dice que sin Cristo somos esclavos del pecado y no podemos salvarnos por nuestros propios métodos. Y es ahí, en esa situación tan oscura, que parecen las buenas noticias. Jesús vino a rescatarnos. Él vino a perdonar los pecados. Significa que ya quita la culpa y no te la vuelve a cargar más. También nos da su justicia, nos hace justo delante de Dios. No es que Dios simplemente se olvida de eso, que haga como si nada, no lo tome en cuenta, tranquilo, borrón y cuenta nueva. No, hubo un pago. Este rey es justo y es en sus hombros que carga con nuestros pecados. Por eso Jesús tuvo que nacer como humano, vivir una vida completamente obediente, morir en la cruz y resucitar. Su obediencia y su sacrificio son la base sobre la cual una persona puede presentarse ante Dios y ser aceptada. Pero también vemos en la Biblia, en la declaración del ángel a José, que él va a salvar ¿a quién? A su pueblo de sus pecados. Eso significa que no todas las personas serán salvas. La salvación no es automática ni universal. Algunos reciben vida eterna y otros enfrentan condenación. Entonces surgirá la pregunta, yo quiero ser parte del pueblo de este rey. ¿Cómo llego yo a ser parte del pueblo de Jesús? Aquellos que se arrepienten de sus pecados y creen en Él y confían en Jesús como su Salvador. No se trata de pertenecer a una familia, no se trata de una religión o de una nación, sino de tener fe en Cristo. Ahí tú caes bajo este reino del buen y justo Rey. Y déjame decirte que ese es el mensaje de la Navidad. El niño del pesebre nació para morir. El regalo del cielo en la cruz murió. Pero yo te pregunto, ¿es esa la razón del regocijo de este tiempo? No es un secreto que el tiempo de Navidad es único. En nuestro país la Navidad la comenzamos en septiembre. Culturalmente eso comenzó en septiembre y termina con el carnaval, yo creo que. Pero ¿es esto la razón del regocijo? ¿De la alegría y del gozo? ¿Este regalo? Todos podemos afirmar de que en diciembre se siente una brisita. Y esa brisita tiene mucho significado. La brisita se siente. La brisita literal, porque medio se fue el calor. La brisita monetaria, hay gente que le cae un dinerito, un doble sueldo. La brisa de los aviones que van aterrizando con seres queridos. Hay regocijo, eso no es un secreto. Hay regocijo. Pero hoy hemos recordado que la Navidad es más que eso, mucho más que eso. Feliz Navidad no es salsa para tu lechón, o bailar, o gozar, eso es espuma. Eso es pura espuma. El dominicano, y creo que el latino en general,
celebra la Navidad de la siguiente manera. Imagínate que tú tienes un vecino y tu vecino te dice, mira, vecino, mañana me van a regalar una televisión nueva. Y él no se calla con eso, emocionadísimo, como la expectativa de cuando viene el doble sueldo. Así mismo está él, con su televisión, que le van a regalar su televisión y demás. Al otro día, tú pasas frente a su casa y tú lo encuentras en la galería haciendo algo que a todos nosotros nos gusta. Haciendo esto. Bueno, déjame ver si lo puedo poner en el micrófono. Y tú le dices, pero vecino, ¿y qué usted hace ahí? Y yo, gozándome mi regalo. Pero vecino, ¿y no era una televisión? Claro, mira qué grasa. A mí me encantan las televisiones. ¿Que le cantan las qué? Las televisiones, vecino. Eso es lo que hacemos con la Navidad, hermano. Las bolitas se pueden explotar. Es más, yo sé que algunos de los niños van a subir aquí a buscarla cuando termine el sermón. La bolita están para explotarla, pero no te olvides del regalo. Regocíjate. Dios, por medio de Zacarías, te dice, alégrense en sobremanera porque vino la Navidad. Alégrense por el Rey que vino. También quiero hablarle a los hermanos, no nos vamos sin nuestro ramplinazo. Dijimos que profetas como Zacarías fueron dados para prefigurar el Evangelio, para que pudiéramos ver la gloria de Cristo y confiar en su gracia. La Navidad nos recuerda que un día todo va a hacer sentido, todo hará sentido y será para la gloria de Dios por lo que Cristo hizo. Zacarías 9:9 debió de ser una promesa muy intrigante para el judío del período entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Miremos una de las promesas antes del capítulo 9. Vamos a ver una en el capítulo 8. Zacarías 8, del 11 al 13. Pónganse en la mente del judío que está esperando la reconstrucción de Israel y llegamos del exilio y estamos reconstruyendo Jerusalén y demás. Pero ahora, dice el Señor, yo no trataré al remanente de este pueblo como en los días pasados. No, declara el Señor de los ejércitos. Porque habrá simiente de paz, la vid dará su fruto, la tierra dará su producto y los cielos darán su rocío. Y haré que el remanente de este pueblo herede todas estas cosas. Y sucederá que como fuisteis maldición entre las naciones, casa de Judá y casa de Israel, así os salvaré para que seáis bendición. No temáis, mas sean fuertes vuestras manos. Eso es Zacarías 8. Y luego viene Zacarías 9 y te dicen, ¿tú sabes cómo se va a lograr eso? Con un rey que viene. Y luego, pan mínimo, en Zacarías 10 le aparece el ángel a María. No. Bueno, pues en Zacarías 11 viene Juan el Bautista. No. Pues en Zacarías 12 llega el rey. Tampoco. 4 siglos pasaron. Esos 400 años entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y pasan los años. Y la gente volvía y leía Zacarías 9. El rey viene. Y pasan los años. Conflictos. Y pasan los años. Silencio. Zacarías y Malaquías, los últimos que hablaron. Y el versículo sigue ahí. Alégrate en sobremanera. Pero ¿hasta cuándo, Señor? Hasta que veamos la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Nuestro Salvador justo y humilde. Esta promesa fue gasolina que duró 400 años. Mel, pero yo estoy en un valle muy oscuro y yo quiero que Dios me hable. Todo este tiempo, abre tu Biblia. Abre tu Biblia. Dios nos ha entregado en su palabra el panorama más completo de su plan. Tú y yo somos la generación de cristianos que debería poder sufrir mejor ante la adversidad, ante la duda, ante la desesperación. Tú y yo sabemos más del plan de Dios que todos los profetas del Antiguo Testamento. Pablo lo aclara en Colosenses 1.
El misterio que ha estado oculto desde los siglos y generaciones pasadas, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. ¿Y cuál es este misterio, Pablo? Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Tú y yo esperamos al Rey y la llevamos menos difícil que la gente del tiempo de Zacarías. El niño del pesebre tiene que despertarnos de nuestro letargo espiritual y avivar en nosotros el fuego de la esperanza de que un día ese Rey vuelve. Regocíjense grandemente. Nuestro Rey humilde, justo y salvador ha venido en Jesucristo. Y yo me pregunto, ¿cómo serán las crónicas de este tiempo cuando las hablemos en el cielo? Don Genaro, preguntándole al pastor Juan José, ¿tú te acuerdas cuando estábamos allá en el año 2025 del calendario gregoriano? Los afanes que uno tenía. Regocíjate sobremanera, hija de Sión. Que lo peor que puede pasarnos aquí es que el viaje se acorte y lleguemos al hogar. Lo peor que puede pasarnos es que veamos cara a cara a nuestro Rey. Oramos. Señor y Dios nuestro, desde ahora mismo comienzan mis distracciones. ¿Qué voy a comer? Si voy a durar mucho en el parqueo para salir. Revisar notificaciones en el teléfono. Tantas cosas que pueden quitar mi mirada, nuestra mirada del Rey que viene. Oh Señor, inclina el oído de nuestros corazones a tu palabra, a tus promesas. Y que al contemplar lo que tenemos tan seguro en Cristo, no nos desviemos ni a derecha ni a izquierda. Oh Señor, yo te pido que nos permitas ver al Rey desde el pesebre hasta el trono, pero también en lo cotidiano de nuestra agenda. Gracias por Jesucristo, nuestro Rey. Concédenos la gracia de perseverar en Él. Amén.